Sea usted bienvenido a un turno más. Qué bueno que usted ha dispuesto. ¿Cuántos realmente anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan estar cerca de Dios? Amén. Mire, esa alabanza que cantábamos, realmente deberíamos sentirlo, ¿verdad? Sentir la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Es anhelar, hermano. La verdad es que cada vez debemos exponernos más a la presencia de Dios. Debemos anhelarla más. Qué buen cierre de alabanza, hermano. Hemos estado hablando de voluntad de Dios y ahora yo quisiera hablar cómo hacer la voluntad de Dios. Porque hemos dicho de que Dios tiene sus planes, sus propósitos en cuanto a la voluntad para mi vida y para su vida. Pero también nos enmarca a nosotros en cómo hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Yo decía en una ocasión que no es lo mismo la voluntad de Dios para mi vida que yo hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nos resulta muchas veces quizás nos cueste, quizás la veamos así como difícil, en tanto que no es fácil, en tanto que estamos sobre la tierra y la tierra pues lógicamente trae tentaciones, ¿verdad? Y en la tentación pues estamos expuestos, ¿verdad? Porque somos hombres, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios todo es posible, hermano, ¿verdad? Por eso Dios nos deja este mapa de la vida, nos deja la Biblia para instruirnos, ¿verdad? Para orientarnos, para guiarnos. Y como dice la palabra, que ella es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces ella va haciendo por sí misma, porque proviene de Dios, va haciendo los cambios en el hombre, ¿verdad? Así es que yo he querido ponerle cómo hacer la voluntad de Dios. Hay un cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya hemos hablado de cuál es la voluntad de Dios. También hemos hablado cómo la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios. Y también se nos decía de que para hacer la voluntad de Dios hay que hacer morir nuestra propia voluntad, ¿verdad? Hay que hacer morir nuestra propia voluntad. También yo decía en una predicación, el amor que vale. Para hacer la voluntad de Dios es basarnos en el amor de Cristo. Sin el amor de Cristo no es posible vivir haciendo la voluntad. Así es que ahora vamos a ver un poco acerca de cómo hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Yo soy de fácil llorar, hermano. Rápidamente se me sueltan las lágrimas. Les decía, primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y lo vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 17. Cuando usted lo tenga, me dice un poderoso amén, ¿verdad? Para despertarse, un poderoso amén. No, muy débil ese amén. Así con sueño me suena. Amén. Hoy sí creo que ya se despertaron. Y se pone de pie. Bueno, se pone de pie como una reverencia a la palabra de Dios. Dice: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que dais bendición, porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenid buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias una vez más porque en tu misericordia, Señor, en tu bondad, nos tienes aquí reunidos, Señor, para dar un mensaje, Señor, en donde no dudamos, Padre, que proviene de tu corazón, Señor. Oro, Dios, para que tu Espíritu Santo me asista, Señor, y que esta palabra, Dios, que tú quieres enviar, venga, Señor, a ser atesorada por aquellos que han venido necesitados, Señor, creyendo en tu poder, Señor, creyendo, Padre, que esta palabra, Señor, cambia los corazones y las vidas de las personas, Padre. Así, Dios, oramos para que tú la envíes, Señor, pura, Padre. Que disipes todo el ambiente, Señor, y que esta palabra pueda venir, Señor, al corazón de mis hermanos y pueda ser puesta en práctica, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse. No hay problema. Bueno, decía el tema, cómo hacer la voluntad de Dios. Jesús, hermanos, nos dejó un gran legado en cuanto a que Él realmente hacía la voluntad del Padre. Él se destinó y se decidió por hacer la voluntad del Padre, siendo obediente. Él, ahí no lo voy a buscar, pero en Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vea que le dice, si quieres. Esa palabra, si quieres, tiene mucho de contexto, hermano. Porque le está dando el señorío, le está dando el poder, le está dando la facultad a Dios para que sea Él el que decida. Usted y yo debemos de cederle en todo al Señor para que Él decida por usted y por mí, para que Él decida nuestras vidas. Cuando usted entrega el señorío de su vida a Cristo, como cuando le reconoce como su Señor y su Salvador, entonces las cosas van a ser diferentes, porque usted se está rindiendo totalmente a Él y Él tiene la facultad de obrar en su vida, tiene el poder porque usted se lo ha dado. Pero mucha gente no quiere ceder. Mucha gente dice, yo recibo al Señor como mi Salvador, y está bien, no que esté todo mal, ¿verdad? Porque le está dando la salvación, pero también hay que cederle el señorío de nuestras vidas, ¿verdad? Le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando le recibimos como Señor y Salvador, entonces Él se entrona, Él está posesionado de su vida y está facultado, usted lo está facultando, usted le está dando para que Él gobierne, para que Él se entrone, para que Él dirija, para que Él vaya y haga lo que tenga que hacer en su corazón. Entonces Jesús sabía en la situación en que estaba en Getsemaní, sabía los momentos que estaba pasando y estaba con sus discípulos, ¿verdad? Y aún así se aparta del grupo y escoge los más íntimos, los más cercanos. ¿Sabía usted que uno siempre busca a las personas con quien uno puede contar cosas que le atañen a su vida? Jesús también tenía su círculo íntimo.
Y con ellos, precisamente, se reunió y les dijo que estaba hasta angustiado hasta la muerte, cuando estaba triste hasta la muerte. Se había reunido con lo más pequeño. ¿Cómo? Se puede notar que las personas, normalmente, cuando estamos en circunstancias difíciles, ¿verdad que usted no va de boca en boca, comentárselo? Usted busca a quién decirle la situación que está pasando. Jesús estaba, y en instancia más crítica, aún con todos sus padecimientos, él aún decide decirle a Dios, ¿verdad? Decide decirle a Dios, si es posible, pasa. Si tú quieres, Señor, si tú quieres. Y esa es obediencia, hermano. Ese es sometimiento. Eso es despojarse de su poder uno, de sus facultades, de su capacidad, renunciar a su capacidad y cederle a Cristo. Cederle a Él, porque Él es el poderoso. Amén. Él puede hacerlo todo. Usted y yo debemos aprender a cedernos a Cristo. Hay momentos, hay circunstancias en las que uno ya no puede. Y Jesús estaba en ese preciso momento. Ya no tenía, aún él podía renunciar, pero le dice, Señor, si quieres, ¿verdad? Si quieres. Usted puede decirle, si quieres, Señor. ¿Qué cree que le va a responder el Señor? ¿Cree que habrá una respuesta negativa para una petición de esa índole cuando se acerca a usted condolido, necesitado, agobiado y postrado, ya rendido delante, y le dice, Señor, si quieres, ¿verdad? El Señor no se va a dejar esperar. Sí quiero, le va a decir, ¿verdad? Sí, y va a obrar en favor de su vida, va a obrar en favor, va a obrar en misericordia, se va a mover a misericordia porque usted le está cediendo. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a ceder, ¿verdad? A ceder. No nos encerremos. Muchas veces adoptamos posiciones en las cuales nos cerramos, nos enfrascamos y esa es mi fuerza, ¿verdad? Y de esta yo voy a hacer, no es que yo lo he sido así. Y no le damos la oportunidad, no le damos la facultad a Dios, no obstante haberle cedido, así ¿verdad? No haberle cedido nuestra vida a Cristo. Amén. Es necesario que le cedamos a Cristo. Entiendo y debo creerlo, aquí todos le han cedido la vida a Cristo. Amén. Todos han y estamos acá como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, para eso, cuando ya usted le ha cedido a Dios, entonces Él entra con todo su ejército, con todos sus ángeles, ¿verdad? Y con todas sus baterías, Él va y los rodea de su gracia, los rodea de sus favores. Y lo saca de donde está. Si no, véase usted retrospectivamente y vea dónde estaba en otro tiempo. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí estábamos, era la condición que teníamos. Pero ahora usted camina erguido, ¿verdad? Por las calles. Usted dice, soy un hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A una identidad, ¿verdad? A una identidad. Entonces, cuando usted cede, cuando Jesús le dice, si quieres, pasa de mí esta copa, está reconociendo que hay sobre él un poderoso que puede hacer las cosas, que puede orar, y está reconociendo, está rindiéndose en su incapacidad y dice, Señor, tú lo puedes hacer. Entonces, nosotros debemos tener una identidad. Cuando nos identificamos como hijos de Cristo, cuando usted ya está en la posición de que le ha dado el señorío de su vida como su Señor y Salvador a Él, entonces usted ya tiene una identidad. ¿Quién es Él y quién es usted? Pero no solamente es identidad, sino que también usted conoce su presente, su pasado y conoce su futuro. Entonces sabe su destino. Sabe hacia dónde va, sabe perfectamente que su destino no está aquí, ¿verdad? Su ciudadanía no está acá, sino que está en el cielo. Amén. Entonces, cuando entra en el ámbito de la identidad, todo padre, ¿verdad? Cuando va
y reconoce ante las autoridades competentes que X niño es su hijo, le está cediendo derechos. A ese niño le está cediendo derechos. No cualquiera va a ir a la alcaldía y va a decir, va a estampar su firma, ¿verdad? Dio estos datos fulano, quien manifiesta ser el padre del recién nacido. No, cualquiera no va a hacer eso, porque sabe las consecuencias que atrae, sabe lo que conlleva eso. Entonces, es alguien que está asumiendo los derechos y obligaciones que como padre le confiere. Entonces, Dios, cuando usted le cede esa facultad, usted está recibiendo grandes beneficios de ser llamado un hijo de Dios. Porque dice que más todos los que le conocieron, le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Usted es un hijo de Dios porque le reconoció, ¿verdad? Porque lo recibió, ¿verdad? Le dio la potestad. Entonces, oiga, potestad. Le dio una facultad, un poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando usted tiene ya una identidad y le dio ese nivel al que usted quiere llegar? Como ya le cedió los derechos como tal, lo primero que sucede es que usted lo reconoce, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer en el ámbito de la voluntad de Dios? Reconocer, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios tenemos que reconocerlo a Él, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es. Amén. ¿Cómo lo conoce usted a Dios? Por lo que le pueda dar. Momento, haga un alto en su vida. Es cierto, Dios es un Dios proveedor, ¿verdad? Pero no lo vea por la provisión que le pueda dar. Véalo por lo que Él es. Véalo porque Él es Dios. Porque Él es su Padre. Entonces, y cuando usted lo alcance a reconocer, ¿verdad? Primeramente, entonces van a venir otras cosas. Porque lo reconoció a Él. Los papás reconocemos a nuestros hijos. Y al reconocernos, les damos a ellos ciertos derechos, ¿verdad? Y estamos así como a la expectativa de toda la responsabilidad hasta verlo crecer. Y somos felices cuando decimos, lo he desarrollado, lo supe ver crecer, ¿verdad? Es un hombre de bien. Pero, ¿cuántos padres tendrán un dolor, un sentimiento cuando no están por los caminos que ellos quisieron trazar en su vida? Entonces Dios, en su plan, en su diseño, ya hemos dicho que la voluntad de Él para nosotros es agradable y es perfecta. Amén. Pero cuando nos estamos enmarcando en la relación con nuestro Señor, primero hay que reconocerlo. ¿Cómo lo debemos reconocer? ¿Verdad que usted no lo reconoce como un X persona? Lo reconoce como su Padre. Amén. Y cuando usted reconoce a Dios como su Padre, entonces le está diciendo, o como su Señor y Salvador, entonces usted dice, todo, alma, cuerpo y espíritu, está rendido a Él. Eso nos lleva a que Él actúe, porque le estamos reconociendo, le estamos dando la posibilidad de que Él actúe y obre en favor de nosotros. Dice Proverbios capítulo 3 y versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vea, ¿en qué debemos reconocerlo? Mire, toda obra, toda acción, todo lo que usted vaya a emprender, por favor, hermano, reconozca primero a Dios, encomiéndelo a Él, póngalo a Él en todos sus caminos. ¿Por qué la sociedad está tal como está? Porque no reconocemos en nuestras acciones, en nuestras actividades diarias, no alcanzamos a dimensionar el poder de Dios en cuanto a los caminos que yo voy a trazar. Y actúo por mi propia cuenta. Hago lo que yo creo conveniente, a mi parecer. Dice otra parte de la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Pero su fin es camino de muerte.
O sea, el hombre en su opinión, hermano, quiere hacer las cosas. Y las hace por su capacidad, por su habilidad, por su conocimiento, por su sabiduría. Y al final termina topado. Al final termina fracasado, destruido. Tenemos una sociedad afectada precisamente porque en un momento dado no lo reconocieron en sus caminos y no permitieron que él enderezara sus veredas. Y vea que dice, reconócelo en todos tus caminos. Y esa palabra todo encierra todo, ¿verdad? Todo cuanto usted emprenda. Sus decisiones deben ser basadas primeramente consultadas por Dios. Todo lo que usted vaya a emprender, qué cosas usted tenga que hacer, qué cosas usted tenga que emprender, usted vaya y consulte a Dios. Reconozca que Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y reconozca lo que Él está gobernando su vida, porque usted le dio, ya dijimos que usted lo reconoció como su Señor y Salvador. Entonces, si le ha dado el señorío de su vida, reconózcalo. Reconózcalo en todo lo que vaya a emprender, consúltele. Hablaba con el apóstol que vino, apóstol Cartar, y dice él, aún ya casado, me dice, yo hay cosas que las consulto a mi papá. Y verdad que qué bueno es, yo ya no cuento con mi papá, pero qué bueno es aquellos que tienen la posibilidad de tener una relación con su papá y poderle consultar, papá, sucede esto, ¿qué hago? ¿Cómo está la comunión de usted con su hijo para poder ser abierto y poder escuchar? Así es la relación que debemos tener para con Dios y poder plantearle nuestros problemas, exponerle cuáles son y reconocerlo para que Él enderece. Habrá cosas en que nos va a decir, no, hijo, esto no te conviene. Eso es enderezar sus veredas, ¿verdad? El camino es mucho más ancho y una vereda es mucho más angosta, es la diferencia. Cuando usted toma un camino, puede ser transitable por muchas personas, pero las veredas son mucho más estrechas y son caminos que muchas veces sirven para cortar distancia, porque usted quiere las cosas más rápidas, quiere hacerlo más rápido. Entonces, las veredas normalmente se trazan para cortar los caminos, ¿verdad? Para evadir distancia, para evadir otras cosas. Entonces, usted quiere caminar y camina uno por veredas, ¿verdad? Para evadir. Pero cuando usted lo reconoce en todos sus caminos, Él lo corrige. Y le dice, por ahí no vas bien. Le da el consejo oportuno. Los papás somos para eso. Damos consejos oportunos, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que las que son ovejas oyen la voz, ¿verdad? Oyen, escuchan la voz. Entonces es necesario que escuchemos, aprendamos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Cuando usted ya le entregó y cuando usted le está cediendo, cuando usted lo está reconociendo a Él, porque vea, ya vamos a ver que hay otro paso más. Reconocerlo no es más que saber que Él es mi Padre y hasta ahí estoy bien, ¿verdad? El papá igual reconoce a su hijo, pero no significa que asuma las responsabilidades como tal, ¿verdad? Entonces es necesario reconocerlo, pero más allá de reconocerlo, debemos obedecer, ¿verdad? Obedecer. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Quién nos está hablando? ¿Quién nos está transmitiendo mensajes? ¿Quién nos está queriendo desviar? Mire, si usted se sienta con amigos que no son cristianos, peligroso. No sea que usted no lo gane para Cristo, si son mayoría, ¿verdad? Entonces, dice Salmos, no te sientes en silla de escarnecedores, dice, ¿verdad? Mire, el no saber distinguir hoy en día,
a dónde usted va a ir y poderse reunir, ya está en peligro, ¿verdad? Entonces, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice. Hermano, es necesario ser prudente. Es necesario tener la prudencia y obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que cuando le consultamos a Dios, Él nos va a dar. Pero verdad que cuando las cosas nos suenan así como mucho más duras, las que Dios nos dice para nuestra vida, y tenemos la alternativa de poderlo hacer más fácil por el otro lado, lo hago yo por mi propia cuenta, no obstante que Dios ya me dijo de esta manera hacerlo. No obstante que ya Dios me trazó líneas, y cuando nos traza líneas debemos respetarlas. Entonces, habría que escuchar primeramente la voz de Dios y obedecerla, antes que al hombre, ¿verdad? Antes que al hombre. El hombre normalmente da el consejo, pero se puede reservar parte para sí, porque busca intereses muchas veces personalizados, particulares. Dios no. Dios es fiel, y lo que dice que va a hacer, lo va a hacer. Amén. Lo que dice que va a hacer, lo va a cumplir. Entonces, ¿por qué no someternos a la voluntad soberana de Dios? Eso debería ser, someternos a la voluntad soberana de Dios, aunque sea dura, aunque nos cueste, aunque tarde, ¿verdad? Porque muchas veces nos caemos en desesperación. Hay desesperación, nunca viene, siempre tarda. Así le dijo a alguien, ¿verdad? Pero Dios llega a tiempo, hermano, tiempo. Así debemos esperar, debemos obedecer la voz primeramente de Dios. Debemos obedecer la voz de aquellos que están por sobre nosotros y que tienen autoridad de Dios. Amén. Un padre ha sido delegado aquí en tierra para conducir y administrar la vida de sus hijos. Está terrenalmente representando, un padre terrenal está representando a Dios para guiar y dirigir los pasos de sus hijos. Debe escuchar la voz, ¿verdad? Obedece a tu padre para que te vaya bien en la vida y te larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Para que te vaya bien. Pero nos cuesta a veces obedecer, más cuando se trata de cosas que riñen con nuestra libertad, con nuestros deseos, porque los deseos del hombre normalmente son para sí. Dígale a alguien, anda a la iglesia, ¿verdad que le va a costar? Si no, estuviéramos aquí llenos. Bendito sea Dios, jóvenes que se mueven, están conmovidos y dicen, sin que alguien les diga, caminan con voluntad. Pero debemos, decía, obedecer. ¿Qué más debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Es hacer el bien. Hacer el bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, normalmente hacer el bien cuesta, ¿verdad? Hacer el bien para alguien que está siguiendo los caminos correctos le cuesta. Le cuesta porque hay que despojarse de muchas cosas. Y como decía, hay que morir a los deseos y voluntades de nosotros mismos. Que la voluntad nuestra es difícil, ¿verdad? Tenemos que reñir con esa voluntad nuestra hacia la voluntad de Dios. Y para que actúe la voluntad de Dios y rendir la nuestra, realmente puede costar. ¿Pero cómo? Haciendo el bien. ¿Y a quién debemos hacer el bien? Mire, a las personas. ¿Por qué? Porque dice que porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos callar, dice, la ignorancia
¿De quiénes? De los hombres insensatos. Mire, es su testimonio. Es basado en su testimonio. ¿Cuántas cosas se podrán decir del cristiano evangélico? ¿Verdad? Ay, para ser como él, mejor no. Cuando usted ahí en su comunidad, en su lugar donde vive, no tiene una identidad y empieza a salirse el viejo hombre y empieza a manifestar otras cosas, ¿verdad?, que no son ni van acordes a lo que dice ser, entonces la gente lo percibe. Pero cuando usted hace el bien, ¿verdad?, cuando usted se mueve a la voluntad de Dios, ¿y cómo es hacer el bien? Dice el versículo 8, finalmente, del versículo 8 de Primera de Pedro, ¿verdad?, capítulo 3, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, dice, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. A eso somos llamados. Esa lista de cosas que nos manifiesta ahí son de las que usted y yo deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar llenos de eso para poderlo trasladar. Y con eso, ¿qué vamos a ganar? Aquellos detractores, aquellos que se dan la tarea de difamar, de querer opacar las obras que Dios hace en una comunidad, puedan callar, ¿verdad? Puedan callar, no tengan nada que hablar en contra de la iglesia. Y así poder presentar también una defensa. Entonces, en la medida que nosotros hagamos esta lista de cosas, haciendo el bien a las personas, al prójimo, entonces vamos a poderle decir al mundo, esto es lo que la iglesia de Cristo hace. ¿Verdad? Esto es lo que yo puedo hacer porque Cristo obra en mí, Cristo vive en mí. Amén. Y yo puedo cambiar, ser un agente de cambio. Podemos ser agentes de cambio. Podemos, porque usted, déjeme decirle que usted es sal de esta tierra. Usted es luz, ¿verdad? Y una luz dice que no se esconde debajo de un almud, sino se pone para que pueda brillar. Usted y yo debemos brillar. Debemos brillar a través de ¿qué? De hacer la voluntad de Cristo. ¿A través de qué? A través de hacer el bien. Amén. Usted debe hacer el bien, debemos buscar hacer el bien. Muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Cuesta, así es que buscar hacer la maldad está ligada al corazón del hombre, del joven, dice. ¿Verdad? La necedad está ligada al corazón del joven. Y por eso no actuamos moviéndonos a hacer el bien, porque está ligada, o sea, cuesta desligarla de ahí. Pero cuando Jesús entra a nuestras vidas y cambia, las cosas son diferentes. Por eso debemos cederle nuestro corazón a Cristo. Debemos reconocerle, y cuando haya pasado eso, va a ser fácil poder movernos a hacer ¿qué? A hacer el bien. No te niegues a hacer el bien cuando es debido. Cuando hay de hacerlo, hacerlo. Aquí la iglesia debe ser un agente de cambio, ¿verdad? Entre la comunidad. Y usted y yo somos parte de eso. Entonces debemos movernos a hacer el bien. Dios quiere que seamos hombres y mujeres, ¿verdad?, que agrademos a Dios a través de hacer el bien. Ese es el propósito de Dios, que agrademos. Agradándolo a Él, agradamos a otra persona. Dice, por cuanto uno de mis pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste, dice Jesús. O sea, ¿qué podríamos hacer con un pequeño? ¿Qué podríamos hacer con un prójimo? Entonces, cuando lo hacemos un mal para Él. ¿A quién se lo estamos haciendo? Se lo hacemos a Jesús. Pero cuando hacemos un bien, también Jesús recibe un bien. Así que debemos buscar hacer el bien, ¿verdad? No debemos negarnos. Y eso es negarnos a nosotros mismos. O sea, hacer morir nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios a través
de poder hacer el bien a otros. ¿Por qué? Porque ese es testimonio. Lo podemos reducir a testimonio. Tengamos un buen testimonio. Amén. Hagamos de la voluntad de Dios un testimonio. Dios quiere que testifiquemos. Si no, ¿quién va a hablar? Dios quiere que demos al mundo obras a través de hacer el bien. Pero también podemos hacerlo siendo abnegados. Y esa palabra, abnegados, ¿de dónde? Debemos darnos en todo, hermano. Aún así tengamos o tenga que sufrir consecuencias. ¿Está dispuesto usted a sufrir consecuencias por seguir a Cristo? Amén. ¿Está dispuesto usted a sufrir las consecuencias por seguir a Cristo? No lo oigo muy convencido. Mire, acá bendito sea Dios, un país en donde existe gran, pero gran libertad. Y la libertad establecida desde la Constitución de la República, reconocida como tal, ¿verdad? Hasta, podemos verla, hasta hacerla valer en todo el territorio nacional, ¿verdad? Por las leyes mismas. La Constitución dice que concede la libertad de religión, ¿verdad? Nosotros no somos religiosos, no somos religiosos, pero sí hay libertad de reunión. Ve usted, de puerta abierta, ¿verdad? Y a todo pulmón usted puede gritar, voy para la iglesia, usted puede ir gritando por toda la calle, voy para la iglesia, y nadie le va a interrumpir su camino, ¿verdad? Nadie. Usted viene aquí con toda libertad, se sienta, recibe la palabra, la puede predicar, la puede escuchar por todos los medios habidos y por haber. Hay libertad. Y eso nos lleva a que si hay libertad, entonces debemos sufrir. Aquí, como le digo, tenemos esa bendición. Hay lugares que no. Hay lugares que se encierran, hermano. Y tiene que ser clandestino, ¿verdad? Para recibir la bendita palabra de Dios en la clandestinidad. Y sufrir persecución, ¿verdad? Sufrir persecución. Pero esa gente es abnegada, ¿verdad? Usted y yo debemos ser abnegados. Vendrán tiempos quizás, no tendremos que sufrir. Entonces, en ese tiempo debemos estar preparados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿A cuánta gente allá en otros países, ¿verdad?, ha tenido que costarles la vida el hecho de poder ser cristiano? Y por no negarse a su fe, por no negar la fe, perder la vida. ¿Está dispuesto usted y yo? ¿Estamos dispuestos? Aquí no tenemos esa condición. Y verdad que nos cuesta aún así hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta. Y no tenemos ese. Y allá en donde está siendo martirizado, está siendo clandestina la obra del Señor. Hay gente que aún así, de aquí, misioneros salen de nuestros países para moverse en función de hacer la voluntad de Dios. Y aún así tengan que padecer, ¿verdad? Y aquí, ¿qué padecemos, hermano? ¿Qué sufrimientos tenemos? Y aún así, vea el estado en que está. Y no hay un padecimiento como tal. Y nos cuesta hacer la voluntad. Pero dice que es mejor padecer haciendo la voluntad de Él, ¿verdad?, si Dios así lo quiere, ¿verdad?, que haciendo el mal. Mire, si usted va a escuchar noticias y usted se va dando cuenta, se mete al mundo de las noticias y se va a dar cuenta
quizás estadísticamente, sobreabunda más, ¿verdad?, noticia de maldad que obras buenas. Vaya a las noticias y vea de cuántas noticias usted escucha, al final un pequeño reportaje, ¿verdad?, un pequeño reportaje que pueda decir de las obras buenas. Un anuncio de Teletón rapidito, ¿verdad?, y no muchas noticias de buen hacer, de buena voluntad, sino que en su mayoría son de maldad. ¿Por qué? Porque el hombre está presto a hacer el mal, de continuo en continuo, en el día a día. El hombre le es fácil hacer el mal, por eso dice que es mejor, ¿verdad?, padecer haciendo el bien, pero la gente no lo quiere entender, la gente no quiere comprender que es el mal, pero es que eso es una situación, hermano, una condición en la que el hombre está, y debemos nosotros, usted y yo, debemos ser gente que vayamos y transformemos, que cambiemos para que eso pueda cambiar y haya más noticias de buena voluntad, de hacer el bien, hacer opacar esas noticias de maldad y que sobreabunde, ¿verdad?, las noticias de bien. Eso debería ser nosotros. Por eso me llamaba la atención lo que se hacía hoy por mediodía, ¿verdad?, en donde podía bendecir. ¿A qué está llamado usted, hermano? A bendecir. Usted y yo estamos llamados a bendecir. A eso dice, para que heredéis bendición. Nosotros debemos que heredar bendición. Nosotros tenemos que, cuando dice heredar bendición, ¿qué espera usted dejar a sus hijos? ¿Verdad que usted no piensa dejarle grandes problemas, verdad? Usted piensa dejarlo bien. Heredar bendición es eso. Pero para eso si es necesario ser abnegados, estar dispuesto a. Yo le pregunto, si el pastor nos hablara a las 2 de la mañana y nos dijera, hermano, lo necesito, ¿cuántos contestarían su teléfono? ¿Cuántos nos daríamos decir, sí, hermano, aquí estoy, ¿verdad? Mire, una situación emergente, hermano, necesito que venga. ¿Cuántos estaríamos dispuestos? Y solo es un pequeño desvelo, hermano. No va a pasar más que un desvelo. Pero si nos pidiera más, si Dios nos pediría más, y aquí hay gente que expone su vida, ¿verdad?, se entrega en alma, cuerpo y espíritu. Debería ser entregarnos. Vea que Pablo a Timoteo le dice, tú pues sufre penalidades, le dice, ¿verdad?, como buen soldado de Cristo. Oiga, le dice como buen soldado. ¿Usted de qué ejército quiere ser? ¿Del buen soldado? ¿Quiere ser un buen soldado? O sea que hay un mal soldado, ¿verdad? En el ejército puede haber un buen soldado o también puede haber un mal soldado. Pablo le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? ¿Está dispuesto usted a sufrir penalidades como todo un buen soldado? ¿O es de aquellos que las primeras va a correrse? ¿Verdad? Es de aquellos que, así como decían los guardias, ¿verdad?, es mejor decir aquí corrió que aquí quedó, pegaba la carrera, ¿verdad? No. Usted va a defender. Usted tiene una identidad, ¿verdad? Y con esa identidad usted se va a parar a la brecha y va a decir, aquí voy a hacer frente. Aquí voy a estar como todo un buen soldado. ¿Va a sufrir qué? Penalidades. Nosotros vivimos en la gloria, hermano, ¿verdad? Nosotros vivimos felices. Pero Pablo reconocía eso, ¿verdad? Y le decía a su hijo espiritual, ¿verdad? Tú, pues, sufres penalidades. Yo te puedo decir a ti ahora, tú, pues, sufres penalidades, ¿verdad? Suframos penalidades. ¿Qué cosas debemos de sufrir? Quizás oprobios, hermano. Algunos por ahí que ya les pueden gritar, te hiciste loco, ¿verdad? Pero ya casi no se escucha eso.
ya te convirtiste, ¿verdad? Es que hoy ya sos de los que cantan, de los que saltan, no sé qué. Podría decir cualquier cosa, pero ¿y qué? No le pegan, ¿verdad? A nadie le han pegado por ser cristiano, ¿verdad? ¿Y qué nos hacen con eso? Pero aún así, ¿verdad? Porque no me saludan, ya no llego a la iglesia. Qué gran penalidad, ¿verdad? Qué gran sufrimiento. No me hablan, ¿verdad? No me invitan. Por cosas como esas, nosotros nos estamos ausentando, ¿verdad? Por cosas como sencillas. Para concluir, podríamos hablar también de otro aspecto más, que es renovarse, ¿verdad? Renovarse. Hacer la voluntad de Dios, para conocer cuál es la voluntad de Dios, también hay que renovarse, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire, para no vivir el tiempo que resta. Ojo, hago un alto, hermano. Vean, hoy usted está aquí, ¿verdad? Y quizás tenga 40, 30, 20, 15 años, y Dios ya le alumbró. El resto de su vida ya quedó atrás. Ya quedó atrás. Pero de este punto de partida hacia adelante no sabe cuánto va a ser su tiempo. Y déjeme decirle que hoy los tiempos son cortos. Déjeme decirle que hoy está muriendo mucha más gente joven que de los 40 años para arriba. El que ya los pasó de los 40 tiene quizás más probabilidades de vivir que el que tiene 20. Así estamos, ¿verdad? Vaya a ver, te dice, mucho joven muriendo. Pero dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿verdad? Conforme a las concupiscencias de la carne, de los hombres. ¿Cuánto tiempo le va a dar Dios de aquí en adelante? ¿Cuánto tiempo será el predestinado que tiene Dios para mí y para usted? Y ese tiempo que nos resta, ojo, debemos buscar renovarnos. Las concupiscencias de los hombres, ¿verdad? ¿Qué son? Son los deseos, hermano. Todos los deseos de los hombres. Por supuesto, no muy buenos. La concupiscencia de la carne. Todos aquellos deseos engañosos. Aquellas situaciones en las cuales el hombre quiere a través de la carne, ¿verdad? Pero que Dios no quiere, porque son para perdición. Entonces dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. No sé qué tiempo nos queda, hermano, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero es necesario, hermano, que el tiempo que podamos vivir, lo podamos vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Si aquellos hombres históricos de la Biblia, ¿verdad?, como un Noé, como un Abraham, en aquellos tiempos ellos esperaban la gloriosa venida del Señor, ¿verdad?, y se sostuvieron en fe, creyendo que vendría. ¿Por qué no usted y yo, que estamos mucho más cerca y esperando confiadamente en Él, ¿verdad? Esperando, los tiempos son tan cerca, hermano. Son mucho más cortos que esos. Entonces, el resto de lo que nos queda de nuestra vida, como le digo, no sé cuánto tiempo. Si usted ubíquese ahí por los 45 y 50 años, entonces es mucho menos tiempo. Pero aún el joven, que pues yo comienzo a vivir la vida, 15, 16 años, no es cierto. No es cierto. Solo Dios sabe. Y debes dedicar tu vida a vivir la voluntad de Cristo. A vivir y a sostenernos en la voluntad de Dios. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Cómo? Se hace necesario vivirlo en fe. Amén. Vivirlo en fe. O sea, para hacer la voluntad de Dios hay que vivirla
también en fe. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué dice? El bien. ¿En quién debemos encomendarnos? Todos los días de nuestra vida, hermano. ¿Verdad? Todos los días de nuestra vida. Hay que encomendar nuestra vida al fiel Creador, dice. Y que hagamos, ¿qué? El bien. Tiene más altas probabilidades de vivir aquel que hace el bien que aquel que hace el mal. Por eso dice que encomendemos nuestras almas al Creador y que hagamos el bien. ¿Cuándo hay mejor probabilidades de vida? Haciendo el bien. Al final, ¿en qué termina? Era buena gente. Ahí le ponen un epitafio, ¿verdad? Y la gente lo recuerda. ¿Cómo recordamos al hermano Víctor? ¿Verdad? ¿Usted quiere ser recordado como alguien así? Entonces hagamos el bien. ¿Por qué el hermano Víctor recordado? Porque hizo el bien. Este es un legado que él ha dejado, ¿verdad? Una obra que él estableció. Así que, hermanos, si tan solo deberíamos comprender que haciendo la voluntad de Dios, ¿a través de qué? A través de reconocerlo, ¿verdad? A Él en todo, reconocerlo a Él en todo, obedeciéndole, ¿verdad? Buscando hacer el bien, pero también siendo abnegados. Hay que despojarnos de todo aquello que nos pueda estar a nosotros estorbando el crecimiento y dedicarnos a abnegarnos. Y también renovándonos, ¿verdad? Hay que renovarnos cada día. ¿En qué debemos renovarnos? En nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida debe ser diferente. Nuestro estilo de vida debe ser digno de ser llamados hijos de Dios. Ahí donde usted está, en su pequeño lugar donde usted está, en un lugar donde usted se mueva, a través de renovarse, la gente pueda verlo. Y decir, ese que va ahí, aquí vive un cristiano, ¿verdad? Aquí vive un hermano. Y usted va por la calle y alguien, ese que va ahí es hermano. Tenga identidad. Pero también debemos no solamente renovarnos, sino movernos y hacer la voluntad de Dios en fe. En fe. ¿Y qué es la fe? Es la creencia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermano. O sea, usted por fe está trazando. ¿Verdad? ¿Cuándo va a venir Jesús? Espérelo pronto. Usted espérelo. Nunca vino, ¿verdad? Ya pasé 10 años. Leí la Biblia 5 veces, 10 veces. Léala 20, hermano. Mientras Cristo no ha venido. Léala 20. Adquiera sabiduría, sobre todo, adquiere sabiduría. Vaya a la palabra. Congréguese, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Dice. Venga a la casa de Dios. Manténgase en fe, para que Dios nos alcance haciendo su voluntad. Él nos debe encontrar haciendo su voluntad. Amén. Póngase de pie, hermano, y oramos. Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú cada día, Señor, nos enseñas. Cada día, Padre, nos ilustras. Nos guías a la verdad, Señor, a través de tu palabra, Dios. Tú nos llevas a la verdad. Tú nos conduces, Señor, a la verdad cada día. Tú quieres, Padre, que nosotros seamos agentes de cambios en la comunidad, Dios. Tú quieres, Dios, que nosotros obedezcamos, Señor. Que nosotros, Padre, podamos transformar, Señor, nuestra mente, nuestra manera de vivir. Podamos ser renovados, Señor, en nuestro accionar, Padre. Y te demos a ti la gloria, Dios, reconociéndote como el Dios Salvador, Señor, de nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas, Padre. Oh Dios, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en este lugar.
Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que harás en este lugar. Gracias, Dios, por lo que tú haces en el mundo entero, Señor. Donde tu palabra, Señor, llega allá, Señor, a la distancia. Donde hay necesidad de tu palabra, Dios, tú te manifiestas. Porque tú, Señor, no retardas tu palabra. Tú quieres, Padre, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios. Tú llevas, Señor, esta palabra a aquel, Señor, que tenga necesidad de ella, Padre, en cualquier lugar. Dios, te bendecimos, te adoramos, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén.